Actualmente nos enfrentamos a nuevos conceptos de sanación, aunque en realidad son muy antiguos, conceptos que nos dicen que las sobrecargas emocionales, espirituales o psicológicas pueden generar efectos físicos en nuestro cuerpo. Hoy queremos aprender a curarnos escuchando los mensajes del cuerpo y de la mente. Permanentemente nuestro cuerpo nos envía señales, nos dice cuándo le hacemos bien y cuándo le agredimos con nuestros alimentos o con nuestros hábitos de vida. Por eso de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado testimonio. Se trata de Raúl Estrada. Raúl, bienvenido. Por favor, toma asiento. La historia de Raúl es la siguiente. Se trata de una persona que se preocupa por su alimentación y en algún momento de su vida descubre una realidad que va a cambiar su vida. Empecemos por el principio. ¿Por qué te preocupa siempre saber cómo te alimentas y cómo te beneficia en tu cuerpo? Ha sido una costumbre rutinaria porque creo que hay un activo que proteger para toda la vida, que jamás no podrá ser hipotecado ni extraído, que es el cerebro. Y si queremos tener una actitud positiva en la vida, tenemos que cuidar primero el cuerpo, para a través del cuerpo tener un cuidado de la mente. ¿Comes carne también? ¿Rojas? En el año 1989, te lo puedo decir, después de leer una obra del doctor Pauling, que hizo un extraordinario trabajo acerca de las vitaminas, me convencí de muchos hechos que hoy ya se siguen rutinariamente. Dejé las carnes rojas, dejé los huevos, no me he tomado una gaseosa desde entonces, para evitar cosas que podrían ser sustituidas con otras que en mi opinión me dan más energía. Muy bien, entonces tienes tu vida rutinaria con estos exámenes periódicos y finalmente llega un día en que te haces un examen y descubres algo. Cuéntanos de qué se trata. Conducía el vehículo de mi vida por la autopista de la existencia y pensaba que tenía bajo control todo, cuando de repente uno debe conducir la vida como conduce un coche, es decir, con los ojos levantados a mirar el horizonte, no tan inmediatista, ¿verdad? Cuando llevaba, yo creía, el control de este vehículo, de repente me cae, sin saber de dónde, un bulto enorme y muy al improviso, tan al improviso que no lo pude evitar y lo embestí. ¿De qué se trata este bulto? Porque hasta ahora es figurado. La gente puede estar pensando que se trató de un accidente. No, exactamente. Esta es una cosa metafórica. Este bulto lo encontré en un análisis rutinario, como tú lo decías anteriormente, para ver los valores generales, y encuentro que los niveles de grasa en la sangre, haciendo el perfil lipoproteico, como lo llaman los científicos, estaba completamente desfasado. Nunca lo había tenido anteriormente, y de un día para otro empiezo a tener lecturas de colesterol total, primero sobre 300, hasta que, para no hacer larga la historia, me encontré con un examen que me decía 1175. Casi que podía inscribirme en el campeonato mundial del colesterol y tal vez hubiera podido inscribir mi nombre en el récord de Guinness. Y ganar ese campeonato. Probablemente, y eso es lo que le propuse una vez a un médico. Le digo, doctor, ya no hagamos nada más, y veo que no tenemos solución, dejemos que esto crezca y su nombre y el mío lo ponemos en el libro de los récords. Él se sonrió y me dice, busquemos medicamentos, busquemos soluciones. Es una enfermedad rara porque con esa alimentación que tú tenías no debía suceder aquello. Bueno, la pregunta, para poderte decir algo, yo creo que la vida tiene que tener un equilibrio total. Y una de las causas que se descubre después podría haber sido la fuente de este problema, es que esa excesiva tal vez conciencia de mi parte en el cuidado de la salud que yo llamo total, o una salud superior, o la supersalud, me llevaba a evitar las grasas, por ejemplo, en su totalidad. Y el cuerpo necesita un poco de cada cosa. Y siendo el cuerpo un organismo vivo, probablemente al verse no abastecido en estos requerimientos básicos, empezaba a generarlos per se. No nos olvidemos que el colesterol es un componente de cada una de las células del cuerpo, formando la última capa
que es la capa de protección donde se concentran inclusive las partes más importantes del sistema inmunológico. Hoy estamos aprendiendo a curarnos, escuchando los mensajes de nuestra mente y nuestro cuerpo. Y conversábamos con Raúl sobre este caso tan particular y curioso. Raúl, cuando enfrentas esta realidad, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué dice el médico? ¿Qué tienes que hacer para curarte? Bueno, los médicos se orientan inicialmente por una solución drástica, porque dice, esto es dramático, hay que acometerlo de inmediato, y tú te enfrentas a las medicinas, a las soluciones tradicionales, y el paso siguiente será, si usted no logra arreglar esta disfunción, una cirugía. Ahora bien, ¿cómo logras superar y vencer? Porque finalmente, entiendo, no va a ser necesaria la operación. ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, no todavía y no lo será, estoy casi seguro. ¿Qué he hecho? Recorrí centros médicos de varias partes del mundo para tener información de última generación, como se dice en esos niveles científicos, y empezar a ensamblar algo en lo que yo pudiese creer, primeramente. Yo me dije, no puede ser que yo ciegamente me entregue a la opinión de otro ser humano que puede ser tan falible como yo, por mucho que se haya preparado. Y tampoco puedo seguir una sola teoría. Busqué medicina alternativa, busqué soluciones en homeopatía, científicamente hablando, varias posibilidades. Y me sometí ya a tratamientos específicos. Hay un lavado arterial que descongestiona tus arterias para poder darte la oportunidad de seguir luchando, de seguir investigando para combatir esta disfunción que te produce un gen que se activa. No recurrí a los fármacos ingeridos diariamente porque pueden tener efectos secundarios muy difíciles y, como te repito, al final encontré en levantar mi nivel espiritual, en tratar de ponerme junto a Dios y escuchar lo que me podía decir. Cosa que antes no había ocurrido, tal vez, no era una preocupación. Exactamente. Lo más gratificante de esto es la energía inconmensurable que puedes tener. Lo que te hace pensar, los mejores días de mi vida son aquellos que yo no he vivido todavía. Bien, creo que es el momento oportuno para darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor José Luis Baudet. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, por favor, tome asiento. El doctor Baudet es especialista en medicina cuántica y viene a este programa para compartir sus conocimientos y ayudarnos en este tema. Doctor, en primer lugar, un poco para conocimiento general, explíquenos qué es la medicina cuántica. La medicina cuántica es, digamos, dentro de las alternativas, quizás la más reciente, en cierta forma, y se llama así justamente medicina cuántica porque está fundamentada en los conocimientos de la física cuántica. La física cuántica es aquella parte de la física que se encarga del estudio del comportamiento de las partículas subatómicas. O sea, ¿cómo es el ser humano? Del átomo hacia abajo, en eso que llaman el mundo de la energía. ¿La medicina cuántica trabaja con productos naturales, con qué tipo de ayuda? Sí, en cierta forma se puede decir, no es una medicina que está metida dentro de las llamadas medicinas naturales, pero sí trabaja con productos naturales que estén a ese mismo nivel energético para provocar un equilibrio de esa unidad bioelectrónica del ser humano y llevarla a la salud. ¿Cómo descubren ustedes cuando hay un desnivel de energía, cuando la persona está enferma? ¿Cómo descubren esos indicadores? Cuando a mí un paciente me dice que tiene una hepatitis o se averigua por los métodos tradicionales, yo sé que tiene la hepatitis física, pero sé a nivel de la unidad bioelectrónica del hígado que también está ocurriendo. Y entonces se ponen los tratamientos adecuados para hacer una reestructuración de esa parte energética del hígado. Doctor, ¿qué opina del caso que he escuchado de Raúl, en el sentido de una enfermedad rara que él logra de alguna forma dominarla, aunque todavía, según dicen, no está dicha la última palabra, pero que ha logrado sobrepasar las primeras barreras y se encuentra bien? Ahora, Raúl se preocupó muchísimo por la alimentación, pero también quisiera que usted destacara qué porcentaje de importancia tiene la vitalidad que le pone, el deseo de sanarse, el investigar, es decir, la actitud que él asume frente a la enfermedad. Mira, las dos cosas son muy importantes, muy importantes. La alimentación es básica, nosotros somos como los vehículos
depende pues de la gasolina que nos echen. Y el ideal es saber cuáles son los verdaderos requerimientos energéticos del ser humano para proveérselos diariamente y mantener un óptimo de salud. Bien, vamos a escuchar otra inquietud. La primera inquietud para Raúl. ¿Cómo ejercitas tú a tu mente? ¿De qué forma, de qué manera para mantener siempre una actitud positiva? Muy simple. Me abstraigo del problema, hago como que si yo no fuera parte del mismo, y mirándolo desde una óptica distante, para tener inclusive un poquito más de imparcialidad para poder lidiar con él. Fundamentalmente en la selección de la poderosísima droga que uso para combatirla, esta disfunción. Es importante que se los diga cuál es. Es una droga que seleccionamos por voluntad propia, que puede ser devastadora o constructiva. Y esa droga se llama comida. Y no necesita de receta médica y se la puede comprar en cualquier parte del mundo. Ahora es tiempo de darles a conocer nuestro primer ingrediente. Este es que el SIDA es una causa de la negación de sí mismo, una culpa sexual. Pues debes afirmar, soy una magnífica expresión de la vida. ¿Cómo curarnos escuchando a nuestra mente y a nuestro cuerpo? Ese es el tema de hoy en Recetas para el Alma. Doctor, cuando escuchamos la palabra de comida balanceada, esta frase, siempre pensamos tal vez en una comida insípida, mala o tal vez para los animales. ¿Qué es una comida balanceada? Inclusive no solamente eso, cuando hay personas que dicen, yo me alimento balanceado, mi alimentación es balanceada. Lo más probable es que lo que está tratando de decir es que está comiendo variado. Desde el punto de vista nuestro, promovemos lo que nosotros creemos que es una alimentación balanceada por una razón lógica. Nos metimos, aparte del cuerpo físico del ser humano, nos metimos más abajo, en la unidad bioelectrónica del ser humano, en el cuerpo energético. Cuando conocemos esa unidad electrónica, por supuesto que conocemos cuáles son sus requerimientos y por supuesto se los proveemos diariamente y por eso pensamos que la alimentación que nosotros promovemos es una alimentación balanceada para un ser humano. Ahora, estamos hablando sobre las energías. Los alimentos tienen energía. Claro. ¿Cuáles son más positivos que otros? No, en general todos son buenos. Todos son buenos. Sí, todos son buenos. Lo que hay que saber es cuáles son los que debemos consumir diariamente para proveérselos al ser humano. ¿Cuáles serían esos? Fíjense esto. Primero, por supuesto, todos nuestros órganos no son exactamente iguales. Un corazón, anatómicamente y desde el punto de vista de su función, es totalmente diferente a un hígado, a un páncreas, a un cerebro. Entonces, los requerimientos energéticos de cada uno son diferentes. Por nombrarte, en el organismo existen 7 grupos de órganos de acuerdo a la carga energética que ellos tienen, que ya tienen inclusive nombre científico dentro de la medicina cuántica. Pero yo se los pongo desde el punto de vista de colores porque es más sencillo para el público general. Existen órganos energéticamente rojos, como el caso del corazón, te pongo un ejemplo. Órganos energéticamente verdes, como el caso de los riñones. Órganos energéticamente amarillos, como el caso de las vías digestivas. Energéticamente blancos, como las vías respiratorias. Órganos energéticamente azules, como el caso de la glándula tiroides. Órganos energéticamente anaranjados, como el caso de la parte anterior de la hipófisis. Y órganos energéticamente violetas como la molécula de ADN. Ahora, lo bonito de todo esto es que sabiendo cuáles son las 7 energías del ser humano, sabemos en la naturaleza dónde están las 7 energías. Por ejemplo, la energía roja está en las proteínas animales y en otros alimentos que sin ser proteínas animales también tienen energía roja. Todo tipo de carne. Todas las carnes son energía roja. Pero tenemos, por ejemplo, el azúcar morena es energía roja. Los champiñones son energía roja. Los famosos germinados, en inglés le llaman los sprouts, ellos son energía roja también. Pero tenemos también la energía verde que está en los vegetales verdes. Tenemos la energía anaranjada que está en los vegetales que no son de color verde. En los granos, en las habichuelas, tenemos la energía amarilla. La energía blanca está en los cereales. La energía azul está en la fruta. Y la energía violeta está en las famosas oleaginosas, maní, pistacho, etcétera, etcétera. Es decir, según la filosofía o la medicina cuántica, sí es necesario comer carne de cerdo, de res y ese tipo de cosas. No, porque a pesar de que las proteínas animales son energía roja, no significa que la persona tenga que comerla, porque lamentablemente la carne es un elemento que se descompone dentro del ser humano. Se menciona como que ahí hay una fuente de energía, pero no se dice que la persona tiene que comer carne, porque el vegetarianismo, él es bueno. El problema del vegetarianismo es que la persona come a su libre albedrío. Ahora, la ventaja de conocer esta información
de las 7 cargas energéticas es que la persona, aparte, si hace esta alimentación nuestra, la hace vegetariana, tiene una doble ventaja, que va a seguir comiendo sano como come el vegetariano, pero ahora va a comer balanceado también. ¿Qué beneficios, a su juicio, obtiene una persona que se alimenta balanceadamente? Cuando la persona comienza a alimentarse de esta manera, que nosotros pretendemos que es balanceada, donde cada órgano recibe la carga energética que le corresponde, aquellos órganos que se estaban deteriorando por exceso de energía comienzan a equilibrarse. Y aquellos órganos que estaban deteriorándose por déficit de energía comienzan también a equilibrarse. Cuando se establece aquel equilibrio, eso se manifiesta de varias formas. La persona se siente mucho mejor, con más energía, con mucha más vitalidad, y aunque parezca pretencioso y aísla de la fantasía, la persona a los 2 meses representa 10 años menos. Claro, si la persona ha pasado, como digo yo un poco en broma, ha pasado de los 50 a los 60, a los 70 y la vida lo ha maltratado un poco, se nota un rejuvenecimiento que es bastante notable. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado testimonio. Se trata de Jorge Delgado Panchano. ¿Qué tal, Jorge? Por favor, toma asiento. Bienvenido. Jorge fue campeón sudamericano, boliviano. Resúmenos un poquito tu historia deportiva, Jorge, para continuar en la parte clave que queremos de este testimonio. Bueno, tuve la oportunidad de nadar en 2 Olimpiadas en el año 72 y 76, obteniendo finales, 4º lugar. Ocasión de ganar 2 campeonatos panamericanos, el 71 y 76. Tener 21 veces campeón sudamericano en 5 campeonatos sudamericanos, campeón bolivariano, campeón nacional de los Estados Unidos, récord mundial, entre algunas otras cosas. Eso habla entonces de una persona, pues, sin duda que se alimenta bien, que tiene un físico en forma, y por lo tanto, en ese aspecto, en principio, no tendrías ningún problema. Bueno, nunca ha habido problema, pero sí te digo que me tomaba 1 galón de leche diario, como parte del trabajo. Las cargas que nosotros llevábamos en esa época, pues eran muy altas, ¿no? Estamos hablando de 24.000 metros diarios de entrenamiento dividido en 2 sesiones, de 12.000 en la mañana, 12.000 en la tarde, más 1 hora de preparación física que sumaba 7 horas de entrenamiento diario. Caramba. Cuéntanos aquella estrategia que tú utilizaste en algunas competencias de visualizar previa a la competencia que tú ganabas esta competencia y finalmente así sucedía. Bueno, la primera vez que usé esto fue el año 71, cuando fui al Campeonato Panamericano en la ciudad de Cali. Lo primero que hice al entrar en la pileta fue hacer para mi persona la ceremonia de premiación. Desde el momento que salíamos del podium, entramos, hacíamos el recorrido, saludaba a las gradas, me han de haber dicho, estás loco, ¿no? Pero lo hacías así, delante de todas las personas lo hice, caminé, llegué al podio, me paré, levanté los brazos, hice la ceremonia, la visualicé en todo momento, desde el término de la prueba hasta cuando terminé la misma, hice el recorrido de salida y todo eso, y gané la medalla de oro. 4 años después, en los Juegos Panamericanos de México, volví a hacer lo mismo, ejercité la misma ceremonia como lo había hecho hace 4 años anteriores, pues, y también volví a ganar la medalla de oro. ¿Y de dónde salió esta idea? ¿Fue alguna sugerencia, en fin? No, son cosas del momento que se te vienen, son así mismo cuando tú repasas mentalmente la brazada, el estilo, los pases, lo que tú tienes que hacer. Yo en ese momento decidí ejercitar o practicar la ceremonia de premiación porque en ese momento me convencí de que yo iba a ganar. Claro. Le diste una orden a tu mente y tu cuerpo reaccionó y ganó esa medalla de oro. Así es. Sin embargo, ¿qué pasa en las Olimpiadas? Cuando todo un país está pendiente de este personaje que desea, pues, que tenga logros, y se llega a un 4º puesto que no era el esperado, porque incluso en la mañana en esa competencia habías roto el récord mundial. Bueno, lo que sucede muchas veces es que nos olvidamos del factor humano, del factor emotivo. Llegamos a la final con el récord mundial, nos paramos en el andarivel como el número 1, había pues 5.000 personas gritando. Era una situación de bastante tensión, teníamos 7 competidores, todos ellos listos a ir por la medalla. Se dio la partida, comencé a hacer mi estrategia de carrera, como lo habíamos practicado posiblemente cientos y cientos de veces. De un momento a otro yo vi una sombra que pasó al lado mío y dudé. ¿Estoy equivocado en lo que estoy haciendo? ¿Mi pase está mal?
y cometí el error de seguir a la persona que también estaba equivocada, porque él cometió el mismo error de no seguir su plan de trabajo o lo que habíamos practicado. Es la presión, es el momento, es la tensión, es la ansiedad, es el factor humano que nos hace cometer esos errores que los lamentamos el resto de nuestra vida. Es decir, tu mente en ese momento se desconectó. Debías haber estado concentrado plenamente en la carrera, pero por ese detalle perdiste la concentración y por lo tanto tu cuerpo perdió la prueba. Se perdió la prueba. Así es. ¿Qué lección te dejó eso? La mente tiene una fuerza muy importante en la vida de nosotros. Bueno, la mente es increíble, o sea, como mencioné anteriormente, nosotros hacíamos entrenamientos agonísticos que la mente comienza, debido al cansancio, al largo periodo, la mente comienza a divagar. Muchas veces tú empiezas a tararear canciones, comienzas a pensar en la construcción de una casa, comienzas a construir cosas con la mente, empiezas a jugar naipe. Incluso hay unos episodios, Jorge, que tú te visualizas a ti nadando, como que sientes que tu alma sale o que te miras desde arriba. Bueno, no sé si es mi alma, pero yo salía del cuerpo. Al principio me asustaba, después me gustó. Y muchos años después leí un libro que se llamaba The Ultimate Athlete, en el cual explicaba esta situación que se daba. Cuando hacíamos trabajos de tedio, estamos hablando de nadar 10.000 metros seguidos, que conlleva más o menos más de 2 horas. Y esto de aquí significa que yo lo iba a hacer, pero me iban a avisar cuando yo terminara. O sea que mi mente no tenía que estar ocupada pensando, llevando una cuenta, llevando un pase. Simplemente se comenzaba a nadar y uno comenzaba, prácticamente era lo que ahora hablamos de una realidad virtual. Uno con el cansancio comenzaba a entrar en una especie de trance hipnótico. Y si lograba concentrar la mente en un punto, normalmente escogía el hombro. Escogí el hombro porque es el sitio donde empezaba a rotar el brazo. Entonces el brazo yo lo empezaba a visualizar como una rueda de una carreta. Entre un momento las ruedas giraban como si viéramos en el auto, y simplemente yo aflojaba el volante, después de un momento soltaba los pedales y poco a poco comenzaba a desconectarme del cuerpo. Llegaba un momento en que yo podía verme lo que yo estaba haciendo. Ahora es tiempo de darles a conocer nuestro segundo ingrediente. La causa de la anorexia es el temor y desconfianza. Afirma, yo me quiero y me acepto a mí mismo. ¿Cómo curarnos escuchando a nuestra mente y nuestro cuerpo? Vamos a escuchar también preguntas de nuestro público, ¿sí? Son importantes las 3 comidas diarias y hay que comer todos los días a la misma hora. Sí, es importante desayunar, almorzar y cenar, y a determinadas horas, porque el ser humano, que forma parte de todo un universo, trabaja con biorritmos. Y hay que cumplir más o menos esos biorritmos. Entonces, y eso justamente se explica cuando se da bien la información de lo que es una alimentación balanceada, se dan los horarios específicos, sin ser esclavo de ellos, por supuesto, porque tampoco la idea es esclavizar a la gente, pero sí darles una información para que la cumplan lo más al pie de la letra, y se le dice qué energía, ya que hemos hablado de ella, qué energía se consume en el desayuno, cuál es en el almuerzo y cuál es en la cena, para que sea una alimentación balanceada. En tu caso, Raúl, una persona que necesita alimentarse con mucho cuidado, tú mismo te preparas la comida, hay una persona que te ayuda para tener el balance adecuado. ¿Cómo haces? Lo hago yo y entreno a la persona que me ayuda. Entonces es parte de una disciplina y he tenido que desarrollar casi que un manual de procedimientos de cómo cocinar y de cómo hacerlo, pero sin sacrificios. Las personas que dicen no tener tiempo para comer porque tienen muchas actividades y maltratan ese ritmo o esa periodicidad para comer, ¿les puede causar daño? Esas personas que no tienen tiempo para comer ni para ocuparse de sí mismos, le va a sobrar tiempo para enfermarse. Considero que es el momento oportuno para darle la bienvenida a nuestra tercera invitada a testimonio. Se trata de la señora Lina Santelli de Obri. Bien, Lina nos va a contar su historia, que empieza pues con una vida normal, común y corriente, pero que hay ciertas inquietudes, hay alguna insatisfacción interna que no logra descubrir todavía de qué se trata. Cuéntenos cómo se sentía y cuál fue el momento en que usted encuentra a ver una luz. No me sentía totalmente satisfecha conmigo mismo. Había algo que todavía no estaba lleno. Y de alguna manera yo estaba en esa búsqueda. Una vez que uno logra hacer un ejercicio del perdón en donde libera
esta situación que ocasiona el resentimiento, es cuando realmente uno se libera y puede avanzar en este proceso evolutivo, en donde todos hemos venido aquí a este mundo a aprender. Y en esta nueva actitud ante la vida, ¿qué importancia ocupa la alimentación y también la mente, es decir, esta actitud nueva? Claro, el estar bien con uno mismo, indiscutiblemente que se refleja, porque proyectamos lo que pensamos. El pensamiento es algo tan poderoso que se plasma en el subconsciente, aun cuando no nos demos cuenta. El subconsciente no tiene la capacidad de discernimiento, de saber si pensamos bien o mal, si es chiste o es en serio. Simplemente capta estos mensajes como fotográficos y va plasmando nuestra realidad. Y es lo que proyectamos y es lo que somos. Bien, analicemos ahora ya un poco más el tema del poder de la mente, porque ya se ha dicho que nos ayuda, que es una actitud positiva, nos puede solucionar los problemas, pero ¿cómo desarrollar? Porque tal vez no todos tenemos esa capacidad de pronto innata para ser tan positivos. ¿Cómo lograr sacar de nosotros esa energía para que se irradie en nuestro cuerpo y en los demás? ¿Qué podrían comentar? Raúl, tal vez. Cuando como, yo me concentro, aunque les parezca mentira, y empiezo a acompañar a los alimentos por todo el recorrido interno. Y es como que si le mandara una orden específica diciéndoles, tienen que hacer esto, tienen que arrastrar la grasa que no puede metabolizar mi organismo y llevarla para liberarse definitivamente y que no sea inyectada a las arterias. Eso es un ejercicio mental permanente. Yo creo que existen dos cosas que para mí son muy valederas. La una es el poder de la visualización. Es algo realmente muy sencillo. Es simplemente que el momento que tengamos algo planeado hacer, algo en mente, visualizamos la situación como tal cual queremos que se dé. Es lo que contó Jorge. Cuando se vio en el podio, más o menos ganando la medalla, es una visualización que tiene tanto poder y tanta fuerza que prácticamente va a dar como un hecho el resultado, lo que estamos queriendo desear. Y la otra cuestión para mí importantísima, el miedo paraliza. En un momento determinado, todos los seres humanos tendemos a sentir algún momento miedo en la vida. El miedo limita, el miedo sencillamente te deja estático. Si nosotros logramos cambiar con un soporte espiritual, indiscutiblemente para mí, llámese como se llame, en este caso Dios, para el que sea de la religión que quiera ser. Si cambiamos el temor por la fe, más allá de lo que podamos ser seguros, cada uno indistintamente como seres humanos, pero si logramos cambiar esta actitud de temor por una actitud de fe, como dice la Biblia, la fe mueve montañas, es simplemente tener esta fe y desterrar el temor, cambiar una cosa por la otra, es trastocar un tipo de emoción negativa contra una positiva. Pienso que esos dos puntales, el poder de la visualización y el poder de cambiar ese sentimiento negativo, son los que nos van a permitir avanzar en la vida. Ahora les damos a conocer nuestro tercer ingrediente. Este es, la causa del cáncer es un dolor o resentimiento profundo. Afirma, con amor libero mi pasado y perdono. Tu mente puede enfermar, tu cuerpo o sanarlo. Para variar estoy tarde, en este tráfico insufrible. Media hora para avanzar 2 cuadras. ¿Cómo me pude quedar dormido esta vez? Seguro que me botan del trabajo. Las 8 de la mañana y ya estoy estresado. No puedo seguir con este ritmo de vida. Ya nadie me aguanta, me he quedado sin amigos. Venía pensando todo esto cuando de repente, oh sorpresa, un vehículo atravesado en media calle. ¿Qué está loco este tipo? Con su auto parado ahí. Y ya no había nada más alrededor. Ni furia, yo y él. Fue cuando escuché la ola. La ola de energía que estaba a punto de arremeter contra este pobre ser que no conocía, que no me había hecho ningún mal y que no tenía la culpa de que en mi ritmo de vida neurótico haya acumulado tanta mala vibra, tanta energía negativa. Pero en realidad la energía es neutra. Lo que la purifica o contamina es el ambiente y depende de cada uno cómo la canaliza. Cerré los ojos y recordé que el aire es como un mar de energía, que se mueve por las olas
corrientes significantes y circulares. Me imaginé encima de una gran roca al pie del mar, respirando ese aire con toda mi piel, dejando penetrarme, dejándome atravesar, siendo uno con esa energía y viajando con la ola de fuerza revitalizadora. En cada respiración se reciclaba mi energía, saliendo por la palma de mis manos. En ese momento sentí este interminable y constante ser y fluir de la energía de la naturaleza. Cuando el ambiente es propicio, la ola de energía que me inunda es vital. Pero falta algo, la sonrisa interior. Sonreír para adentro, a cada uno de mis órganos. Porque cuando el exterior es hostil, la sonrisa interior es un estado mental de tranquilidad, donde yo sonrío para mi interior, dando paz, dándole una paz a mi ser, aunque el mundo que me rodee está en caos. Los seres humanos somos energía, la naturaleza también es energía, entonces tenemos que aprender a canalizar toda esa fuerza que existe en nuestro alrededor y en nosotros mismos para lograr esa armonía que tanto necesitamos de mente y cuerpo. Doctor, tengo en mis manos el libro de su autoría que se llama El cuerpo de energía. ¿Cuál es el mensaje de este trabajo? Ese libro está fundamentalmente escrito como texto y como material de apoyo, fundamentalmente para el médico, aunque es adquirible por cualquier persona, para explicarle qué es la anatomía energética del ser humano. Eso. Bien, en este bloque contamos con la presencia de su esposa y específicamente para que contémosle al público qué vamos a hacer en un momento. Sí, ahí dentro de, como queremos plantear algunas maneras técnicas de armonizar un poco esa mente con ese cuerpo, puesto que hemos hablado de la influencia mente-cuerpo. Dentro de otras cosas que podemos mencionar, hay una técnica que se llama la del Tempecume, que ella le va a explicar algo de eso, de lo que es el Tempecume, y le va a hacer una demostración práctica. Hola. ¿Qué tal, Janine? Cuéntanos en qué consiste Bien. la técnica. Bueno, el Tempecumen, como su palabra lo dice, técnica en movimiento de meditación para el equilibrio del cuerpo mental, físico y espiritual. O sea, no es una palabra oriental. Esto nace en Venezuela por una persona llamada Ulises Santamaría, quien descubre que por medio de los movimientos, en combinación con la respiración, ¿verdad?, puedes obtener un equilibrio que te lleva a la evolución inclusive de tu parte espiritual, ¿no? Bien, creo que es el momento oportuno, doctor, para dar paso a la técnica que nos va a demostrar Janine, mientras usted nos explica de qué se trata. Por favor, adelante. Fíjense que se parece un poco a la técnica del Tai Chi. Son movimientos que ella lo está haciendo un poquito más rápido por efecto de la demostración. Ahí capturó energía del norte que la va llevando hacia el sur, esa energía. Luego la logra distribuir a través de todo su campo electromagnético y luego la va a concentrar hacia el centro para hacer un recambio de esa energía, inclusive la que pudiera ser negativa la transforma en positiva, para luego regresarla nuevamente hacia el norte y comenzar a distribuir esa energía que se va por la palma de las manos, la va llevando hacia la tierra y comienza a hacer otros cambios energéticos que le van a permitir desplazarla por toda su aura y su campo electromagnético para hacer una limpieza de la misma, de forma tal de que no solamente se logra un movimiento energético, sino que la persona logra también hacer un equilibrio de sus generadores, de los famosos chakras, y hacer un equilibrio de ciertas funciones orgánicas, ya que cada uno de los movimientos está dado para una función en particular. Fíjense que son movimientos relativamente sencillos. Ahí terminó el número 0 y son escasos 9 movimientos. Sí, ese es el número 0, el que inicia y el que trabaja el primer chakra, el generador de la sexualidad o la creatividad. Con este movimiento puedes tú equilibrar esos sentimientos, porque normalmente hay personas que son muy creativas y trabajan muchísimo, pero la carga sexual la tienen muy baja. Y hay personas que son muy sexuales y la parte creativa también. Entonces, por medio de este movimiento puedes equilibrar ambos y ir en una mejor camino para tu vida, ¿no? Hacer las cosas lo mejor posible. Gracias. Doctor, estamos culminando el programa y nos gustaría una idea final a manera de conclusión de este programa en torno a la importancia de estimular nuestra mente y nuestra alimentación.
Sí, yo creo que como conclusiones, por supuesto que cada una de las personas se transforme en su propio vigilante de la alimentación, que se asesore. Hay bastante gente que ya han trillado este camino y que pueden guiarse por ello. Hay muchos libros, hay mucha literatura en el comercio que le habla de qué es una alimentación sana, qué es una alimentación balanceada, para que se guíen por ahí, puesto que eso le va a traer no solamente salud, sino un equilibrio emocional, puesto que los generadores se alimentan con el mismo tipo de energía. Muchas gracias por haber participado en el programa, sin duda han sido conocimientos muy interesantes que nos ayudan. Y como decía el doctor, ya no hay pretexto para decir que uno no sabe alimentarse o que no sabe cómo desarrollar su mente, porque realmente hay mucha literatura, hay muchos centros en donde usted puede acudir para tratar de ayudarse en estos aspectos. Regresamos en un momento con nuestra receta y ahora nuestro cuarto y último ingrediente. El cuarto y último ingrediente de nuestra receta nos dice que la causa de la leucemia es muerte de la inspiración. Afirma, más allá de las limitaciones pasadas, vivo en el momento presente. Hemos finalizado nuestro programa de hoy, cómo aprender a curarnos escuchando a la mente y al cuerpo. Aquí aprendimos que nuestra mente y cuerpo están profundamente relacionados y de esta relación depende nuestra salud física y emocional. A continuación, en nuestra receta, algunas afirmaciones para diferentes enfermedades. El primer ingrediente dice que el SIDA es una causa de la negación de sí mismo, una culpa sexual, pues debes afirmar, soy una magnífica expresión de la vida. El segundo ingrediente nos comenta que la causa de la anorexia es el temor y desconfianza. Afirma, yo me quiero y me acepto a mí mismo. El tercer ingrediente nos dice que la causa del cáncer es un dolor o resentimiento profundo. Afirma, con amor libero mi pasado y perdono. El cuarto y último ingrediente de nuestra receta nos dice que la causa de la leucemia es muerte de la inspiración. Afirma, más allá de las limitaciones pasadas, vivo en el momento presente. Y bien, ahora es su turno. Construya su propia experiencia, transforme su vida. Usted puede. Luche por vivir en armonía y hacer realidad las recetas para el alma. Hasta la próxima.